Buenas tardes. Voy a pasar asistencia. Guerrero, López, Lozano. López presente. Un favor, si se pueden acercar un poco más al micro y hablar con un tono más alto porque no los escucho. Guerrero, Sí. López, López presente, buenas tardes. Lozano, Ríos, Sigüe, Aguirre, Presente, doctor. Buenas tardes. Becerra, Buenas tardes, doctor. Presente. Cupé, Presente, profesor. Díaz, Jiménez, Presente, profesor. Buenas tardes. Monroy, Presente, profesor. Buenas tardes. Pimentel, Presente, doctor, buenas tardes. Ruiz. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Carpio, Presente, doctor, buenas tardes. buenas tardes. Castillejo, Buenas tardes, doctor. Presente. Lee, Machare, Presente, doctor. Buenas tardes. Lee también está presente, solo que tiene fallas de conexión. Pacocha, Rojas, Presente, doctor. Buenas tardes. Sierra, Presente, doctor. Buenas tardes. Pacocha. ¿La señorita Milagro Lee se encuentra o no? Doctor, buenas tardes. Lía Velo presente. Estaba teniendo problemas con mi conexión. ¿Perdón? Lía Velo presente. Estaba teniendo problemas con mi conexión. Ah, ya, perfecto. Gracias. Doctor, disculpe. Lozano presente. Estaba teniendo de igual manera problemas con mi internet. Al final me dicen. Altamirano, Presente, doctor. Buenas tardes, Altamirano. Berrospi, Presente, doctor. Buenas tardes. buenas tardes. Burgos, Buenas tardes, doctor, presente. López, Y presente, profesor. Muy buenas tardes. Mendoza, Presente, profesor, buenas tardes. Patiño,
Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Villarroel, Presente, profesor. Buenas tardes. ¿qué pasa? ¿Mm? ¿Por qué gritas? ¿Mm? No, pues no sea malcriado, no sea malcriado. Ya, ahí nomás. Acuña, Presente, profesor. Aguirre, Presente, doctor. Aliaga, Presente, doctor. Buenas tardes. Valdeón, Chancha, Presente, doctor. Buenas tardes. Nonato, Presente, doctor. Buenas tardes. Quispe, Presente, profesor. Buenas tardes. Valdeón, Aliaga, Anjosa, Presente, profesor. Bonifacio, Presente, doctor. Buenas tardes. Cervantes, Presente, doctor. Buenas tardes. Flores, Huachaca, Profesor. Buenas tardes. Presente, profesor. Buenas tardes. Panduro, Buenas tardes, profesor. Presente. Aliaga, Flores, Presente, profesor Flores Córdoba. uno de ustedes llegó tarde y me dijo su nombre y le pedí que me lo recuerde al final. ¿Quién era? Lozano, doctor. Del 4 de 6. ¿Usted se llama? Ana Laura Lozano. 4D6, ¿no? Sí, doctor. Doctor, disculpe, Un, Guerrero. un momentito, vamos por uno por uno, pues. Sí, doctor, es que también soy del mismo grupo. El D6. Sí, doctor. Guerrero, Rebeca también. Ya, Guerrero, Fiorella Sí, y doctor. Lozano Grandes. Sí, doctor. Ok. ¿Ríos llegó? No. Sigüe Quinto, tampoco. Disculpe, doctor. Yo tampoco estaba en el pase de lista, pero soy del D1. No, yo he llamado a todos. Que usted recién llegue es otra cosa, no me diga que no estaba. No, sí le escribí por chat justo cuando estaba terminando de llamar la lista del D1. Es que yo no leo el chat, estoy pasando lista y el chat está
en otra ventana. Entonces no estoy en esa ventana, yo estoy en la ventana de la lista. ¿Cuál es su nombre? Díaz Flores, Diana. Díaz Flores, ¿no? D1, ¿no? Sí, doctor. Bueno. Hoy día vamos a estudiar. Disculpe, doctor, una consulta. Quería saber si en estos días iba a llegar a regularizar las asistencias bueno, en mi caso de mi grupo del D3 o algo así. Es que recién tengo acceso a la lista, ya esa página. Ok, Recién listo. tengo acceso. Ok, Sí, en estos días lo resuelvo, porque esto me Ok. pasa con todos los grupos, o sea, no solamente con este grupo. Ha habido un cambio en el usuario y en el password. Y recién lo tengo y ayer he podido arreglar algunas cosas, pero todavía me faltan otras, ¿no? ok, listo, doctor, gracias. Y no se preocupe. Bueno, lo que nos toca el día de hoy es hablar sobre el cerebelo y los núcleos basales. ¿Cuál es la importancia de estas estructuras? Fíjense, cuando nosotros realizamos un movimiento, es necesario que éste cumpla ciertos requisitos para que sea un movimiento normal, una actividad motora normal que cumpla su objetivo. Nosotros sabemos que en la corteza cerebral se planea la actividad motora, que luego a través del área motora primaria se va a transformar en una orden de movimiento que termina en los núcleos motores de los nervios craneales y también termina en las motoneuronas del asta anterior de la médula espinal. Pues bien, para que la orden de movimiento se pueda cumplir de manera adecuada y para que el movimiento cumpla su objetivo, es necesario que exista un mecanismo que regule esa actividad motora, que le dé precisión, que coordine los músculos agonistas, que inhiba los antagonistas. Y el responsable de estas actividades vienen a ser el cerebelo y los núcleos basales. En estas estructuras no se origina movimiento. Es decir, los núcleos o ganglios basales no son el punto de partida de una actividad motora, como tampoco lo es el cerebelo, pero participan de la actividad motora, dándole precisión al movimiento y coordinando el movimiento. ¿Cómo lo hacen? Los ganglios basales o núcleos basales son estructuras situadas en lo profundo de los hemisferios cerebrales. El núcleo caudado, el núcleo lenticular, el locus níger y el núcleo subtalámico. Todos ellos van a cumplir una función de excitación y de inhibición.
que se mantiene en equilibrio y eso permite que se realicen los movimientos. La corteza cerebral envía un estímulo a estos núcleos basales y ese estímulo llega a una estructura especial llamada cuerpo estriado, representado por el núcleo por el putamen, que es una parte del núcleo lenticular, y por el núcleo caudado. Ambos se conocen como cuerpo estriado y son la puerta de entrada de las vías aferentes. Ahí llega el estímulo, entonces, al cuerpo estriado. Y a partir de ese punto, ese estímulo puede recorrer dos caminos. Una es la llamada vía directa. El cuerpo estriado, al globus pallidus interno, al tálamo, y del tálamo a la corteza. Esa es la vía directa excitadora. Pero hay otra vía que incorpora al globus pallidus interno y al núcleo subtalámico. El globus pallidus es inhibitorio, el núcleo subtalámico es excitatorio. Así como la vía directa es excitatoria, la vía indirecta es inhibitoria. Habitualmente están en equilibrio, pero ese se puede romper. Cuando se afecta a la vía directa, por ejemplo, cuando hay una lesión a nivel del locus nigen en la parte compacta, se va a presentar la enfermedad de Parkinson. Predomina la vía indirecta. Cuando se lesiona la vía indirecta, va a predominar la vía directa. Y allí se observa la corea de Huntington. Con el cerebelo ocurre algo un poco distinto, porque el cerebelo recibe información motora y sensorial. Información sensorial es una información de tipo propioceptivo. Información que llega a través de las vías espinocerebelosas. Se procesa en el cerebelo y luego viene la respuesta. Esa respuesta va a llegar al área sensitiva del lóbulo parietal. Y de allí se proyecta al área motora. ¿Qué sucede con esta vía sensitiva? ¿Por qué ese trayecto que lo lleva hasta el área sensitiva del hemisferio cerebral? ¿Qué sucede? Sucede lo siguiente. Esa información es un mecanismo de retroalimentación que le permite al cerebro conocer cómo se encuentran los órganos periféricos, cómo se llevó adelante la actividad motora que allí se planeó y se ordenó su ejecución. Compara el movimiento realizado con el movimiento planeado. Eso es lo que es. Y si hubiese que hacer alguna corrección, la vía motora, a través del córtico espinal o piramidal, hace los ajustes necesarios para la corrección del caso. Voy a hacer un esquema para entender mejor esto que les estoy comentando. Busqué
en algunos textos un dibujo que nos explique, pero la verdad no encontré uno que sea lo suficientemente claro. Entonces, mejor hago un esquema. ¿Qué pasa? Ya, tranquilo, ya. Muy bien, aquí tenemos el hemisferio cerebral, de un lado y del otro. Aquí está el tronco cerebral. Aquí viene la médula espinal. Aquí está el cerebelo. Muy bien. ¿Qué es lo que sucede? Aquí tenemos el músculo, los tendones, esa información sensorial propioceptiva llega a la médula espinal, al asta posterior. Los haces espinocerebelosos se originan en ese nivel y se proyectan a la corteza cerebelosa. Van a la región del vermis, donde está el núcleo fastigio, el núcleo globoso y el núcleo emboliforme. Este es el haz espinocerebeloso ventral que ingresa por el pedúnculo cerebeloso inferior al cerebelo, y el haz espinocerebeloso dorsal ingresa por el pedúnculo cerebeloso superior. Estas vías forman parte de las fibras musgosas, que son las vías aferentes al cerebelo. Se procesa la información y a través del núcleo dentado, que está acá, sale la vía eferente y va al núcleo rojo. Del núcleo rojo va al tálamo y del tálamo va a la corteza, al área sensitiva, y del área sensitiva va al área motora. Muy bien. De esta manera, la corteza es informada de los movimientos, el desplazamiento articular, la contracción o relajación de los músculos. Y frente a eso, viene la orden para que se continúe ejecutando ese movimiento o se modifique. Este es el área motora primaria, que recibe las vías que proceden del área premotora, que previamente la ha coordinado con los hemisferios cerebelosos y los núcleos basales. Y viene la orden esta es la vía córtico-espinal, la vía motora. Muy bien. Pero junto con esta vía motora hay otra vía también motora, que termina en la protuberancia.
en los núcleos del puente. Las fibras originadas en los núcleos del puente cruzan la línea media y llegan al neocerebelo, a los hemisferios cerebelosos, es decir, a lo que se conoce como cerebro-cerebelo. Y también va a ocurrir lo siguiente. Aquí hay una vía motora que llega al cerebelo. Y aquí tenemos una vía sensitiva que llega al cerebelo. ¿Qué hace el cerebelo con esa información? Las procesa, las ordena y coordina la actividad motora. Porque va a ejercer una influencia sobre la corteza motora. De manera que cuando viene una orden de movimiento, para que esa orden se haya generado de esa manera, ha sido necesario, primero, contar con la información que le llega desde el cerebelo a través de estas fibras dento, rubro, tálamo, corticales. Y en segundo lugar, con esa información, el área motora suplementaria planea el movimiento, lo idea cómo va a ser el movimiento. El área premotora planifica el movimiento con los núcleos basales y el hemisferio cerebeloso, y de allí envían la información al área motora primaria para que ésta dé la orden a las neuronas motoras inferiores situadas en el tronco cerebral y en la médula espinal. Esta es la forma como opera el cerebelo. Bueno, vamos a continuar entonces. ¿Alguna pregunta hasta aquí o podemos continuar? Bueno, vamos a continuar entonces. Bueno, este esquema resume la forma como está organizada la actividad motora. Primero viene la ideación, área motora suplementaria. Luego se planifica, es una actividad conjunta de los núcleos basales, del cerebelo. Y luego viene la etapa de la ejecución, área motora primaria, con la participación de la neurona motora inferior. Aquí tenemos un esquema de los ganglios basales o núcleos basales. Aquí se encuentra la cabeza del núcleo caudado. El núcleo caudado es este que está acá. Tiene una cabeza, tiene un cuerpo y tiene una cola.
En este corte horizontal que viene de esta manera, solo podemos observar la porción anterior, que es la que está acá. Y la cola la veremos en la región posterior, muy delgada, muy pequeña. Y es lo que está aquí. Acá se encuentra el núcleo lenticular con sus dos partes. El putamen, que es la zona externa, y el globus pallidus, que es la zona interna. El putamen y el núcleo caudado forman el llamado cuerpo estriado. En el globus pallidus se encuentran dos áreas, el área interna y el área externa o lateral. Aquí está el tálamo y la banda de fibras blancas que se cruzan entre estas estructuras viene a ser la cápsula interna. Pues bien, aquí tenemos los ganglios basales o núcleos basales, el cerebelo, la médula espinal y la corteza cerebral. La corteza envía una orden a los ganglios basales, excitatoria, a través del glutamato. Y de los ganglios basales se van a proyectar al tronco del encéfalo, al núcleo reticular, al núcleo vestibular y a los tubérculos cuadrigémenos. De modo que las vías retículo espinal, vestíbulo espinal y tecto espinal llevan esta información hasta la médula espinal para regular el tono y el movimiento. Algo semejante ocurre con el cerebelo. Recibe fibras de la corteza cerebral, ya le hemos visto las fibras córtico-ponto-cerebelosas, y el cerebelo también recibe información sensitiva procedente de la médula espinal. Información sensitiva, información motora. Y a través del mecanismo de feedback que les había comentado, hay un mecanismo de retroalimentación que incluye al núcleo rojo y al tálamo, que proyecta al área sensitiva del lóbulo parietal la información procedente de las articulaciones, de los tendones y de los músculos, para que la corteza motora haga los ajustes necesarios para que el movimiento realizado sea igual al movimiento que fue planeado. Aquí tenemos lo que hace un momento les comenté, la vía directa excitadora y la vía indirecta inhibidora. La vía directa comprende la corteza motora, el cuerpo estriado, todo esto es el cuerpo estriado, el globo pálido interno, el tálamo. Y la proyección del tálamo a la corteza es una proyección excitadora. Mientras que en la vía inhibidora, que es la vía indirecta, se incluyen estos dos elementos, estos dos núcleos que no estaban contemplados en la vía directa. El globo pálido y el núcleo subtalámico. El núcleo subtalámico es una vía excitadora, pero el globo pálido es una vía inhibidora. Les dije que aquí, que habitualmente hay un equilibrio entre estas estructuras y sus funciones de excitación y de inhibición. En este esquema
vemos por qué una vía es excitadora y por qué la otra vía es inhibidora. Esta es la vía directa, corteza, cuerpo estriado, el globo pálido, el tálamo y del tálamo a la corteza. Esa es la vía directa que está acá. ¿Y por qué ocurre esto? El neurotransmisor en el cuerpo estriado es el GABA. ¿Qué ocurre? Fíjense ustedes, veamos esto de acá con esto de acá. De la corteza, el glutamato sobre el cuerpo estriado, que es inhibidor. Entonces lo estimula y la respuesta es inhibidora. Y del cuerpo estriado sobre el globo pálido, interno. Esta es una vía de inhibición que va a inhibir la actividad inhibidora del globo pálido. Y por lo tanto, o sea, va a inhibir esto. Y por lo tanto el tálamo puede realizar su actividad excitadora sobre la corteza. A diferencia de lo que ocurre en la vía indirecta, que está representada acá. La vía excitadora sobre el cuerpo estriado. Y como el cuerpo estriado es inhibidor, se estimula la inhibición. Pero el globo pálido también es inhibidor. Entonces inhibe a la inhibición. Y será una vía excitadora. El núcleo subtalámico excita al globo pálido. Pero el globo pálido hemos dicho que es inhibidor. Entonces va a inhibir al tálamo. Y el tálamo se proyecta con una conexión inhibitoria sobre la corteza. Y eso es lo que sucede en la vía indirecta. Este es un esquema de la vía directa planteado de otra manera. La vía directa produce activación de la corteza. Y aquí tenemos la vía indirecta que produce inhibición de la corteza. En los ganglios basales tenemos tres sistemas bioquímicos. El sistema dopaminérgico negro estriatal. ¿Qué quiere decir esto? A nivel del locus niger o sustancia negra, hay una proyección hacia el cuerpo estriado. Ese es el sistema dopaminérgico negro estriatal. Luego, entre los núcleos que forman el cuerpo estriado, tenemos el sistema colinérgico. Y el sistema GABAérgico, que es inhibitorio, se proyecta desde el cuerpo estriado hasta el globo pálido, tanto interno como externo, y a la sustancia negra. Cuando hay una lesión en los núcleos basales, pueden ocurrir dos cosas. Puede ocurrir una activación de la vía motora, entonces aparece un componente hiperkinético. O puede ocurrir una inactivación de la vía motora y aparece el componente hipocinético. Por ejemplo, en el Parkinson aparece el componente hipocinético. Pero en el balismo, en la corea, tenemos el componente hipercinético. En resumen, la vía directa estimula, la vía indirecta inhibe. La vía dopaminérgica de la sustancia negra estimula la corteza. Y la acetilcolina de las interneuronas, lo que comenté hace un momento, del cuerpo estriado,
da lugar a una inhibición de la corteza. Por ejemplo, acá está afectado, esto es normal, esto es lo que ocurre normalmente. Aquí tenemos lo que sucede en el caso de la enfermedad de Parkinson. Está afectada la secreción de la dopamina. Y la dopamina actúa sobre los receptores D1 y D2 del cuerpo estriado. Pero fíjense ustedes, aquí está bloqueada esta vía, que es esta de acá. Mientras que en la Corea de Huntington lo que ocurre es distinto. Ocurre una afectación de la vía directa. Ocurre una afectación a nivel del cuerpo estriado, porque es el núcleo caudado el que está afectado y la función inhibidora que el cuerpo estriado realizaba sobre la sustancia negra, perdón, sobre globos pálidos externo y sobre el núcleo subtalámico, esta acción inhibitoria se pierde. Y al perderse, ya no hay inhibición, tenemos una excitación que corre a cargo del núcleo subtalámico sobre la sustancia negra de la par reticulata, y esto se proyecta como una vía inhibitoria sobre el tálamo. Bueno, este es un resumen de lo que hemos visto, de la vía directa y de la vía indirecta. La vía dopaminérgica, hace un momento le dije que actúa como un sistema de excitación de la corteza. Aquí está la sustancia negra que se proyecta sobre el cuerpo estriado, en la vía directa y en la vía indirecta. Y lo que hace un momento comentamos, que la vía dopaminérgica estimula a la corteza. Aquí. Cuando se afecta los núcleos basales, se van a presentar diversas enfermedades, como la Corea de Huntington, donde está afectado el núcleo caudado, el hemivalismo, donde está afectado el núcleo subtalámico, la enfermedad de Parkinson, la sustancia negra, la parte compacta. Esta es una representación de lo que hace un momento habíamos visto, la sustancia negra de la parte compacta, que normalmente ejerce un efecto inhibidor sobre los receptores D1 y D2 del cuerpo estriado. Aquí fallan en ese control. Bueno, aquí tenemos otro trastorno que está afectando al núcleo caudado, que es la Corea de Huntington. Pero hay otros trastornos adicionales que se postula estén implicando a los núcleos basales, y entre ellos tendríamos al síndrome de Gillet de la Tourette, que se caracteriza por tics. Los tics son movimientos involuntarios que se presentan de una manera regular. Además, se acompaña de un trastorno de la atención. Hay un trastorno obsesivo compulsivo. ¿Qué quiere decir esto?
que la persona tiene la necesidad imperiosa de hacer o decir algo. No puede contener ese impulso, no puede contenerlo. Y eso es lo que caracteriza al síndrome de Gillette de la Tourette. Bueno, el cerebelo es importante para la coordinación de la actividad motora, tanto cinética como estática. Por ejemplo, en este caso, es el ejemplo de una persona que está de pie, no está desplazándose. Esa es una coordinación estática. Si la persona estuviese corriendo, caminando, esa sería una coordinación dinámica. Esto ustedes lo conocen por neuroanatomía. Las vías aferentes ingresan formando las fibras musgosas y las fibras trepadoras. Las fibras trepadoras proceden del núcleo olivar y las fibras musgosas proceden de la médula espinal, los espinos cerebelosos. Además, la vía vestíbulo-cerebelosa y las fibras que proceden del núcleo del puente, las fibras pontocerebelosas. Sabemos que las células cerebelosas son inhibidoras, con excepción de las células de la capa granulosa. El resto, las células en cesta, las estrelladas, las células de Purkinje y las células de Golgi son inhibidoras. Sabemos también que las fibras musgosas y las fibras trepadoras son estimuladoras. La información que llega al cerebelo a través de estas fibras y procesada a través de las células inhibidoras y excitadoras que les acabo de mencionar, va a llegar a los núcleos profundos del cerebelo, al núcleo interpósito que comprende al núcleo de globoso y emboliforme, va a llegar al núcleo del techo y van a salir como una vía eferente a través del núcleo dentado, que es la principal vía eferente del cerebelo. Estas fibras paralelas proceden de las células granulosas y tienen una función muy importante que es la de establecer sinapsis con las dendritas de las células de Purkinje. Llevar la información, luego las células de Purkinje transmiten esa información a los núcleos profundos y de allí sale la respuesta. Bueno, aquí tenemos alguna fibra musgosa en este lado que llega donde las células granulosas situados en la capa de las células granulosas. Porque hay tres capas, la capa de la célula granulosa, la capa de la célula de Purkinje y la capa molecular externa. Este estímulo excitatorio se va a transmitir a través de las fibras paralelas a las otras estructuras celulares del cerebelo que tienen una función inhibidora. Y allí hay un equilibrio que permite al cerebelo coordinar la actividad motriz, favoreciendo la contracción de determinados grupos musculares e inhibiendo a otros. El glomérulo viene a ser la zona donde
las fibras musgosas hacen sinapsis con las células granulosas. Bueno, y aquí, como les había mencionado en su momento, en este circuito de las fibras paralelas que son excitadoras y su sinapsis con las células de Purkinje, hay otras células que tienen función inhibidora, las células estrelladas y las células en cesto. El procesamiento de esa información, este es el glomérulo, va a llegar a los núcleos profundos y aquí se prepara la respuesta. Esto también ustedes ya lo conocen. El vermis y la zona intermedia forma parte del espinocerebelo, tono muscular, actividad motora, se lesiona, se produce ataxia. El vestíbulo cerebelo o arquicerebelo, representado por el lóbulo flóculo nodular, por sus conexiones con los núcleos vestibulares, participa del equilibrio del tono postural y del movimiento ocular. Si se lesiona, vamos a tener nistagmos, que son movimientos oculares irregulares y trastornos en el equilibrio. Y aquí tenemos el cerebelo, representado por los hemisferios cerebelosos, reciben las fibras que proceden de la corteza cerebral y participan de los movimientos finos, de la planificación motora. Cuando se lesiona, tenemos dificultad para planificar los movimientos y los movimientos finos. Cuando se lesiona el espinocerebelo, hay ataxia. Bueno, allí nos quedamos y nos vemos luego en la clase práctica. Muchas Doctor, gracias. Dígame. vi mi asistencia en el aula virtual y me sale como que sí he faltado clase. Ya les dije que eso recién lo voy a arreglar porque recién ayer he tenido acceso al No, portal pero de Infonet. es de hoy día, de la clase de hoy día. Me sale como si he faltado. ¿Cómo? Es la clase de ahorita. Sale como si he faltado. Como que si no he Seguramente no respondió asistido. la asistencia. Sí, le he respondido 2 veces ¿Usted cómo se todavía. llama? Aliaga Baldión. Aliaga. Sí, Aliaga Baldión. ¿De Le qué respondí grupo 2 es? veces. 4 de 5. Déjeme verlo. Ya, doctor, gracias. Ok, hasta luego.